Hola, soy Juan María Rodríguez, os saludo de nuevo desde aquí, desde el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería. Sabéis que el Centro Andaluz de la Fotografía pertenece a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, está gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y hoy me veis rodeado de vallas publicitarias. La valla publicitaria, que en gran parte ha sido abandonada, se ha convertido en una especie de ruina que puebla las periferias, los contornos, a veces incluso el casco histórico de muchas ciudades, es muy relevante, es muy simbólica, parece una metáfora de un tiempo de consumo publicitario, de un tiempo en el que vivíamos atrapados en las publicidades de las vallas, ¿no? Que eran publicidades estáticas, eran publicidades materiales, físicas, que han sido abandonadas, porque la publicidad se ha transformado, como toda la vida. La publicidad también se ha transformado, se ha convertido en líquida, vive en las pantallas, ¿no? Circula por la red, circula por los teléfonos móviles y las vallas fueron abandonadas. Hoy vemos esas vallas como si fueran esqueletos de unos animales prehistóricos propios de una civilización extinguida. Así las ha visto Eduardo Nave, el fotógrafo documental Eduardo Nave, valenciano, instalado en Madrid hace ya muchos años, uno de los grandes fotógrafos documentales del nuevo documentalismo de este país. En un proyecto conjunto que hemos desarrollado el Centro de Arte José Guerrero de Granada y el Centro Andaluz de la Fotografía, en ese proyecto conjunto en Almería estamos presentando en riguroso estreno Espacio Disponible, que es esa expresión característica de una valla que se ofrece a un anunciante que ya no va a ir a ellas, porque las vallas están vaciadas, desprovistas de publicidad. Se han convertido en ruina, se han convertido en detritus. Sobre ese espacio disponible, del que ya no dispone nadie, trata esta exposición de Eduardo Nave, que presentamos aquí, en el Centro Andaluz de la Fotografía. Se puede visitar hasta el 15 de junio. Vamos a hablar ahora con Eduardo para que nos cuente de qué va este trabajo, que conceptualmente es muy potente, las imágenes son fantásticas, ¿sabéis? Son fantásticas, y que tienen además el añadido de incorporar un texto de uno de los pensadores europeos, bueno, internacionales, más potentes de los últimos años, Gilles Lipovetsky, el hombre que decretó la era del vacío. Creo que tienes una fascinación por la fotografía que sucede inesperadamente para un niño de 7 años cuando ves una foto de Robert Capa. Así es. ¿Esa historia es cierta? Sí, sí, es cierta. ¿7 años? Sí, fue, no recuerdo exactamente si en una revista o un libro, que vi una imagen suya de el desembarco, y de repente vi que esa imagen era diferente al resto que veía yo en la tele, en revistas, en libros. Claro, en la imagen es pues porque está falta de calidad por ese grano. No, eran un desastre realmente las imágenes de Capa de Normandía. Sí, sí, un desastre. De hecho es que el operador de esto, digamos, laboratorio las estropeó casi todas, ¿no? Claro, pero al ver esa imagen diferente al resto, Ajá. De repente dije, oye, ¿esto qué es? ¿No? Ajá. Pero bueno, no sé, es un poco fascinante, ¿no? Porque es una fascinación infantil por una cosa, bueno, en fin, insólita para un niño de 7 años, ¿no? Sí, yo creo que es la diferencia. Cuando un niño, si está acostumbrado a hacerlo lo mismo todos los días y a verlo lo mismo, fue algo que me impactó. Luego, claro, a los 2 o 3 años me enteré pues, que eso era de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que fue un día clave, ¿no? Como el principio del final de la guerra. De repente... Sí. Luego volverías tú ya trabajando a ese tema. Pero tu padre tenía laboratorio, ¿eso también influyó? Sí, influyó que en casa básicamente consumíamos pues, cine, música y fotografía. Sí. El cine era muy caro, la música era un negocio un poco arriesgado y te quedaste con la foto, ¿no? Me quedé con la foto. Por exclusión. Sí, sí. Básicamente sí. Bueno, luego fue algo que decidí ya pues cuando era adolescente, pues con 15, 16 años, el ver pues la disciplina que más me ha gustado siempre ha sido la música,
la que más he consumido y la que veo más completa es el cine, pero me quedé con la fotografía porque, entre comillas, la veía la más fácil. Fíjate cómo se ha puesto. De hecho, si yo tuviera que volver atrás, pues igual me dedicaba a otra cosa. Igual te dedicabas a otra cosa, tú y tantos, tú y tantos. Oye, a ver, ¿estudiaste en Escuela de Artes? O Sí, en Escuela de Artes en Valencia. Vale. ¿No hiciste universidad en imagen? ¿No? ¿Por? Porque lo tenía tan claro. Claro, luego sí que he estudiado esto, sobre todo por el tipo de proyectos que hago, historia, literatura, mucho cine, pero era algo tan claro y no existía nada parecido en la universidad que dije, mira, pues estudio fotografía. Pero has hecho mucha autoformación tú, ¿no? Sí, claro. Pero más yo conmigo mismo, ¿no? Vamos, he leído muchísimo y he visto muchísimo. Sí, no sé la cantidad de pelis que he visto, pero no sé, un camión. Miles. Un camión. Sí. ¿Y cuándo dices me quiero dedicar a la foto? Ya, o sea, digamos profesionalmente. ¿Cuándo decides eso? Pues con 17 años ya veía que ya llevaba bastante tiempo haciendo fotos, tenía en casa el laboratorio y dije, oye, esto es un lenguaje, pero me gustaba el lenguaje no solo por hacer fotos, sino porque podía contar historias con esas imágenes. Sí. Yo la fotografía en sí no me interesa si no puedes, digamos, contar una historia. O sea, a ti la foto bonita, el fotón, esto no te dice nada. No me interesa para nada. ¿Qué has hecho? De hecho, yo no creo que haya hecho ningún fotón en mi vida, porque no sé. Pues es probable, es probable. No sé hacer, o a lo mejor mi cabeza no está preparada para esa imagen instantánea. Tengo amigos y compañeros que hacen pues, en un minuto un fotón. Yo lo he buscado muchas veces y no me salen. Has dicho varias veces una palabra que me parece muy discutible. Ya he empezado a ponerme tiquismiquis. Dices que esto es un lenguaje. ¿Tú crees que la fotografía es un lenguaje? Sí, vamos, es una... O vamos, llamémosle pues un modo de expresión o un modo de contar algo en imágenes. Empiezas a trabajar muy joven, ¿no? Tú. Sí, acabé de estudiar con 22 años y de hecho esto eran tres años y desde el segundo año empecé ya a trabajar. Esta parte me interesa porque, digamos, frente a la actitud de otros compañeros tuyos o compañeras de tu generación, tu generación ya tiene plena conciencia fotográfica, ¿no? Yo creo que debe ser la primera generación en España que tiene plena conciencia fotográfica, probablemente en el sentido de que ya han tenido formación, han tenido acceso a las publicaciones, las generaciones anteriores lo tenían muy complicado, ¿no? En el panorama español. Pero frente a la actitud de otros que quieren ser creadores, que quieren ser autores, tú dices, bueno, autor sí, pero vamos a currar, ¿no? Claro. A ver, desde el minuto uno tenía clarísimo que la fotografía lo primero que era es un oficio con el que vamos a trabajar y y ganarte la vida. De hecho, yo cuando era crío pues se curraba en Telepizza y en un montón de sitios, pero luego cuando ya empecé a trabajar solo me he dedicado a la fotografía. No me ha hecho falta y era algo que tenía clarísimo, que esto era un oficio que dentro de este gran mundo que es la fotografía, ¿no? que tiene como muchísimas disciplinas diferentes, yo las tenía que aprender todas y así me podía ganar la vida. Me fui muy joven de casa y había que pagar los autónomos, el alquiler, y entendí que era pues de la... ¿Trabajaste en un museo arqueológico? ¿Hacías fotos de reproducciones artísticas y tal, no? Claro, yo he hecho, en cuanto a fotografía, vamos, te iba a decir menos fotografía erótica, pero hasta eso también he hecho. He trabajado en museos, en publicidad, retrato, en dominicales,
de todo. Vamos, yo creo que no me he dejado nada y eso me ha ayudado muchísimo a la hora de, porque siempre digo que cuanto más sepas, digamos, técnicamente, luego tus proyectos los puedes digamos, desarrollar y encauzar. Si no sabes manejar la cámara y el mundo este audiovisual complejo, no tendrás ni idea a la hora de digamos, enfrentarte a esa imagen, ¿no? Pero ¿por qué el trabajo de encargo tiene tan mala fama en el mundo de la creación? Porque el artista aún vivimos con el romanticismo del bohemio, eso. Tú analizas la vida de un montón de artistas de este tipo y eran ricos todos. Éramos, digamos que imposible vivir, y entonces se ha visto mal que uno trabaje por encargo, es decir, pero si lo ha hecho, yo que sé, Scorsese lo ha hecho, y Scorsese es... Si lo ha hecho Scorsese. Claro, posiblemente será de los 3 directores más impresionantes, ¿no?, de la historia. Se ve mal, pues como si te estuvieras vendiendo. Prostituyendo. Pero luego cuando tú vendes una obra en la galería, te estábamos vendiendo literalmente. Sí, claro. Vendiendo tu trabajo. Entonces no sé por qué se ha visto. Yo siempre he defendido que yo he llegado aquí pues por haber hecho todo esto, si no, no sería yo. Bueno, has llegado aquí y sigues haciendo todo esto, ¿no? Porque sí. Y te lo pregunto de otra manera. ¿Esto podría ser un trabajo de encargo y estar en una galería de arte, o podría suceder al revés? ¿Una cosa de una galería de arte podría desembocar en un trabajo de encargo? Yo, de hecho, con los años, digamos que me buscan por el tipo de fotografía que hago, y igual es un encargo y me lo llevo a lo personal y se vende en una galería, o igual es algo personal y se convierte en una imagen pues para una empresa, ¿no? O lo que yo es que no diferencio. Creo que desde el principio era como demasiado artístico para el mundo documental, demasiado documental para... Y al principio estaba incómodo, pero luego dije, no, lo ideal para mí es un mismo proyecto, publicarlo en una revista, exponerlo, hacer un libro y venderlo a una galería. Oye, ¿tú crees que la diferencia entre la fotografía documental y la fotografía artística es que la artística suele llevar 3 o 4 ceros más al final? Pues sí, es la diferencia, claro. Yo puedo vender en Arco pues una foto por 6.000 euros, que luego si me hacen un encargo, pues a lo mejor somos 600 euros, ¿no? 600. Claro, sí. La diferencia puede ser el precio, ¿vale? Sí, claro, luego, el mercado del arte, porque es un mercado, pues lo que quiere es algo exclusivo. Claro, se venden copias... Sí, pieza única, ¿no? Claro, pieza única a veces, ¿no? En el caso de la foto, pues yo intento que no sean más de 3 imágenes, ¿no? Pero es una contradicción, porque la fotografía, la gran aportación de la fotografía a la historia de la cultura fue la reproducción. Claro. De hecho, hasta 1826, cuando se inventó esta reproducción, la fotografía era una locura. Claro. Oye, vamos a ver, tu trabajo, el no de encargo, el trabajo que tiene que ver con la parte que estamos aquí ahora, que los concierne ahora, ¿no? El trabajo de creación, más conceptual, ¿no? Pero llevas mucho tiempo trabajando en proyectos en Normandía, con bueno, iba a decir recreación, no es una recreación, del día a día en las playas de Normandía. Tú fuiste a las playas de Normandía. ¿A qué fuiste tú a las playas de Normandía? Pues yo, por un lado, ahí empezó como el interés por los lugares donde habían ocurrido hechos de alguna manera relevantes, ¿no? Y en este caso, pues un hecho histórico y clave en digamos, Europa, ¿no? Empezó ahí y desde ahí, ya hace casi 20 años, pues no he podido parar de ir a lugares donde han ocurrido cosas. Sí, pero esas cosas no están, quiero decirte, no han dejado una huella visible. Bueno, aquí en este caso sí, pero en Normandía no dejaron una huella visible. Sí, no, pero en Normandía, por ejemplo, es
una batería. Claro, de las pocas playas donde aún quedan restos, pero sobre todo yo hablo creo que en estos lugares se crea como cierta memoria o energía, o llámalo como quieras, de un hecho que ha ocurrido ahí. Claro. Resonancias que están ahí, ¿no? Sí. Tienes un trabajo sensacional, en el mismo lugar, a la misma hora, ¿no? Creo que lo estoy diciendo bien. A la hora en el lugar. A la hora en el lugar, perdón. En el que tú te vas a sitios donde murieron víctimas de atentado terrorista, atentado de ETA, y vuelves al mismo escenario, el mismo día, a la misma hora, haces la foto a la misma hora, en el mismo minuto del mismo día, años después, en el que sucedió el atentado, ¿no? Entonces lo que tú capturas es la resonancia, la huella de ese momento, ¿no? Lo que tú fotografías es una calle que normal tiene un discurrir normal y corriente, ¿no? Me interesan varias cosas de eso, ¿eh? Tú estás un poco tocado por esta presencia de la ausencia, ¿no? Por esta resonancia de lo ausente. ¿Y esto por qué? Pues habría que preguntárselo a mi psicoanalista y ¿Qué te dice tu psicoanalista? Pues que tengo una concepción del tiempo que no había visto ella en nadie. Y yo me ha parecido muy interesante y lo hemos ido hablando ¿Tu tiempo va para atrás años. o cómo? Claro, no es un tiempo... Yo de hecho, ahora que tengo una niña que tiene 5 años, me interesa muchísimo porque ellos no tienen concepción del tiempo. Y eso es algo fascinante para mí. Cuando hoy en día vivimos para el segundo, el minuto, que ahora hago esto, los niños no. Y yo los días que puedo me adapto a su tiempo y de alguna manera pues yo vivo más o menos la vida así. Pues puedo estar en una playa, digamos, Normandía, durante horas, sintiendo ahí el espacio y haciendo fotos o vídeos y me da igual el tiempo, no hay frío ni calor, ¿no? Es algo... Claro, la duración del tiempo eso está súper conectado con el hecho fotográfico, que es captura de tiempo. Claro, lo más bello de la fotografía, que la herramienta es una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo. Una máquina que captura tiempo. Claro. Y luz y ya está. Básicamente es tiempo y luz. Claro. Claro, hay otro factor ahí en tu trabajo que es el paisaje herido. Herido por una víctima humana que ya no vemos, herido por una ruina, como por ejemplo las vallas, pero es un paisaje que ha sido herido, que ha sido dañado, ¿no? Eso también te obsesiona. Sí, eso va digamos, ligado también a lo que hablamos del tiempo. Claro, los lugares, igual que las personas, cuando son heridas o obsesionadas, creo que siempre creo como una cierta, empatía, ¿no? Y entonces es algo que cuando sé que ha ocurrido ahí algo, necesito fotografiarlo, necesito mostrarlo, y sobre todo porque analizas la historia de la humanidad, cuando olvidamos repetimos, y yo soy de los que cree que hay que insistir muchísimo para no olvidar. De hecho yo empecé el proyecto de ETA cuando mi sobrino tenía un año, porque me imaginé que cuando él tuviera 15 años, pues no sabría nada de ETA, nada, diría. Y efectivamente no saben nada. Claro, y no saben nada. No saben nada. Yo creo que lo que pasa es que a ti biográficamente ETA se te cruzó esquinadamente en tu vida, bueno, no tan esquinadamente, o sea, tú tenías un compañero de colegio cuyo padre fue víctima de un atentado, vaya que murió, ¿no? Sí, claro, murió. Y tú tuviste que ir a darle el pésame, digamos, el duelo a tu compañero de colegio. Sí, y al día siguiente pasé por ese lugar. Ajá. Y entonces fue algo que se me quedó tan marcado, claro, yo la muerte había estado ahí. Claro, había estado ahí un día antes y me hice la pregunta del por qué. Claro. Pregunta de niño, ¿no? Porque tú tenías 14, 15 años. Sí. Claro, simplemente decía que injusto que es que este hombre no ha hecho nada y de un día para otro mi amigo se ha quedado sin su padre. Y por cierto, después de hacer el trabajo, ¿habías entendido algo? Claro, es una pregunta muy difícil,
Pues no, vamos, no. Básicamente de lo que ocurre con ETA o con cualquier conflicto bélico o catástrofe, no, entiendes que hay, claro, que en el mundo las catástrofes naturales son hasta cierto punto inevitables, a no ser que la parte política, pues como en la DANA, influya muchísimo. Pero las otras, cualquier conflicto es fundamentalmente evitable. Si es simplemente ponerse de acuerdo. Y yo creo que no hay ningún ser humano que tenga ningún derecho sobre otro. Sé que es algo digamos que es esto utópico, pues porque el ser humano siempre ha estado machacando al otro. Pero creo que es... ¿Tienes algún tipo de optimismo en el futuro sobre eso? No parece que tengas mucho. No. Por cierto, has citado la DANA. En Valencia, tú eres valenciano, tu familia ha sufrido, tú has sufrido directamente la DANA, en fin, horrible, de las inundaciones en Valencia. Habéis perdido una casa familiar. Sí. ¿Te planteas hacer algún tipo de trabajo sobre eso? ¿Hacer un trabajo fotográfico sobre una pérdida de ese calibre? Sí, de hecho llevo haciendo fotos en esa casa familiar con aproximadamente 18 años, porque es la única... O sea que ya tienes un archivo. Claro. Sí, tengo un archivo y aparte tengo archivo de mi abuela, de cómo se construía esa casa, y esa casa ha sido el único hogar que no ha cambiado. Yo me he mudado de ciudades, pues con mis padres de una casa a otra, sí. Pero esa casa siempre ha permanecido ahí, ¿no? Siempre ha sido la referencia hasta ahora. Claro, esa casa era, pues, estaba mal, me iba ahí, estaba bien, ahí también, en verano, en invierno. Claro, de repente el agua se lo lleva todo y dices, no tengo casa, me he quedado sin hogar. No tengo pasado, claro. No tengo hogar. Afortunadamente, como llevo haciendo muchísimos años fotos, ahí tengo como ese archivo. Yo creo que será a lo mejor el último proyecto que haga en mi vida, pues porque voy a estar ahí haciendo fotos y fotos. Y vuelta a lo mismo, a ese hilo conductor de tu trabajo, es como invocar un fantasma, ¿no? Sí, es constantemente, es que creo que el tiempo es algo tan, digamos, relativo, pero es algo que nos ata tanto a este mundo. Vivimos una fracción de milisegundo, ¿no? Y sin embargo queremos estar en la Tierra, ¿no? Cuando nuestra vida pasa desapercibida. Pero yo creo que la vida que tenemos, aunque sea escasa, hay que intentar vivirla con plenitud, y sé que es muy difícil, pero yo intento disfrutar el día a día, aunque sea muy difícil, ¿no? Pero es... de otra manera, pero también hablas de lo mismo en un proyecto llamado Like, en el que tú te encuentras, tú has viajado mucho porque haces muchos reportajes además para medios de comunicación y tal, y tú te encuentras, tú vas observando en el mundo que la globalización es una mancha de aceite, que la gente se ha vuelto toda pirada de la cabeza con la selfie y no sé qué, y que vivimos en una especie de delirio visual automático en el que hacemos fotos, las colocamos, las ponemos en circulación en la red, lo cual, por cierto, yo creo que también cuestiona el para qué hacemos nuestro trabajo, ¿no? Fotográficamente y tal. O sea, háblame de esto, me interesa ese trabajo. Pues este ha sido el único proyecto que no he hecho exactamente igual que el resto. Yo el resto investigo mucho, leo mucho, veo mucho, a lo mejor estoy 3, 4, 5 años ahí investigando. No. Este fue como un impulso de decir, cuando antes viajaba muchísimo para los medios, fue como ese impulso de decir, el mundo está cambiando. Empecé en el 2003 y acabé en el 18, 15 años, ¿no? 15 años de proyecto. De proyecto porque era como algo muy... Sabía lo que quería contar, pero no exactamente cómo, porque el mundo estaba cambiando tantísimo. Es que claro, la fotografía y la comunicación, sobre todo, pues desde el año 2000 hasta ahora, el mundo ha cambiado tantísimo que
que no sabemos ahora mismo dónde estamos. Y este proyecto habla de eso, ¿no? de por un lado, cómo ha cambiado la fotografía, ahora es una herramienta comunicativa instantánea, y en casi 200 años la fotografía no se había inventado para comunicar que me estoy, yo qué sé, tomando un café aquí ahora mismo, ¿no? Eso era una Oye, chorrada. y sobre eso la célebre sobreabundancia de imágenes, o sea, ¿tú crees que nosotros, pues, las personas, tenemos verdadera conciencia de cómo nos relacionamos con las imágenes? ¿Tú crees que nosotros sabemos realmente hasta qué punto nos está afectando a nosotros, hasta qué punto las imágenes determinan nuestro propio comportamiento? Partiendo de la base de que estamos todo el día enredadas en ellas, porque estamos continuamente usando imágenes, y por imágenes me refiero a fotos, vídeos, iconos, memes, lo que sea, una imagen. O sea, ¿tú nos ves realmente cuerdos en la relación con las imágenes, o cómo nos ves? No tenemos ni idea. Yo a veces pongo el ejemplo de cuando se inventaron los rayos X, por ejemplo, Sí. pues la gente se irradiaba y no se daba cuenta que eso provocaba cáncer, etcétera. Claro, se exponía a una, claro. Claro, se exponía constantemente, pero claro, como lo estábamos descubriendo, Sí. entonces ahora estamos en ese punto. Pero encima es más, digamos, perverso aún, porque todo esto lo han inventado 4 o 10 personas sabiendo que es una fuente de adicción peor que la heroína. Ajá. Es verdad, lo saben. Sí, lo saben, y de hecho quien inventó el scroll infinito, en una entrevista le hicieron una pregunta si se arrepentía de algo en esta vida, y dijo sí, de haber inventado el scroll infinito. Porque eso, claro, eso crea tal adicción, ¿no? que es imposible. Yo creo que vivimos en un... Claro, no es que ahora estemos hablando como gente vieja que diga, no, es que estamos en ese punto que no tenemos ni idea, pero lo alucinante es cuando vas al metro, caminando en la calle, que estamos todos en un teléfono pegado, viviendo una vida que no sabemos si es nuestra, pues porque estamos viendo cosas. Inclusive yo hablo con alumnos y chavales y veo que cuando quieren hacer una pregunta de algo, ya no van ni a Google, quieren saber algo de Dylan y van a TikTok. Dices, no tiene sentido eso, ¿no? No tiene sentido. Pero, sobre todo con la cantidad de imágenes, yo creo que en el cerebro seguro que nos va a pasar algo. La paradoja es que, bueno, vemos mucho, pero no miramos, o miramos pero no vemos, no sé cómo se diga, ¿no? La cosa es que para eso hacemos también exposiciones en centros como este, pues para pararnos a mirar lo que tenemos alrededor y a lo mejor no estamos observando, ¿no? Una de esas cosas que tenemos alrededor es que resulta que las periferias de las ciudades, los contornos de las carreteras, incluso muchos centros urbanos, se han llenado de esqueletos, de armazones metálicos que sostienen de hecho una valla que antes contenía un anuncio publicitario, y ahora de muchas de esas vallas, de la inmensa mayoría, el anuncio ha desaparecido. Porque la publicidad ya no es estática, ya no es fija, no es analógica, no es corpórea, no es material, se ha desvanecido, como todo en la vida, se ha convertido en una cosa líquida que circula en las pantallas. La publicidad. Pero el armazón se ha quedado ahí, Entonces resulta que esos armazones los vemos, pero no observamos la relevancia que tienen. Y tú los has fotografiado, un montón de ellos, y otras cosas que ahora añadiremos. Pero empecemos por los armazones de las vallas. ¿Qué nos dicen esos armazones de vallas abandonados en las ciudades? Pues nos dicen, una, que no miramos, porque estamos tan sumamente invadidos que nos da igual. No los vemos, es uno y es otro. Luego es algo que si lo analizas bien es una cosa que está dañando visualmente un paisaje, nos impide ver. Y eso da pena, pero al parecer a la gente le da igual. O crea un nuevo paisaje, ¿no? Claro, crea uno nuevo, pero uno nuevo impuesto por este mundo hipercapitalista. Yo de hecho creo que la valla es el capitalismo a la
a la enésima potencia. Enésima potencia, porque lo más interesante es que cuando ya no te uso, te abandono. Y dices, bueno, ¿tú sabes la cantidad de miles de euros que se ha sacado por metro cuadrado? ¿Cómo es posible que digas, vale, no te uso, pues entonces te recojo, te reciclo y no daño este paisaje, ¿no? Les da igual. Exactamente igual. Esa fue una de las preguntas que yo intento hacer proyectos para intentar responderme preguntas, ¿no? Vale, que una valla esté abandonada un año, vale, pero que esté abandonada 30 años y que a la gente le da igual, la ves en la mitad de un campo. Si yo fuera el agricultor ese que ya no le está pagando, le diría, oiga, señor, quítame esto porque me estropea mi cultivo, mi campo. Sí. Claro, pero eso, bueno, actúa en muchas direcciones. Este trabajo tuyo, que es fascinante para mí, tiene muchas capas, ¿no? Por una parte, me sorprendo a mí mismo mirando algunas de estas fotos y diciendo, jolín, pues sí, es una valla oxidada y tal, pero es bella, ¿no? Quiero decirte, hay una belleza en la ruina que me inquieta, pero es fascinante, o en los detritus, ¿no? Como hay trabajos o sea, las piezas las que usas, los papeles o los vinilos, ¿no? Del propio anuncio, y por otra parte, cuando veo esto aquí, digo, jolín, esto que parecía un material de segunda o de tercera, un material pobre, ¿no? Digamos, bien fotografiado o seccionado en una parte que parece casi un cuadro abstracto, ¿no? De lo que era un anuncio, colgado en una galería, pasa de detritus a arte. A obra de arte, sí. Claro, así es la vida, ¿no? Hace 1 año y 8 años, cuando empecé esto a recoger cosas, era basura. Y ahora está colgado en un centro de arte, ¿no? Claro, eso es para hacernos reflexionar, ¿no? de cómo convivimos, y sobre todo, claro, cuando llevas algo a una pared. Claro, yo lo hago sobre todo para que el espectador al menos se plantee una pregunta, es decir, ¿qué hace un trozo de papel aquí? Pues al menos con que se haga esa pregunta ya me vale, vamos, ya es, pero es cierto que sí, que es así, el mundo del arte es por un lado, vamos, maravilloso, y por otro lado no lo entiende nadie. La ruina es una idea, un concepto intrínsecamente fotográfico, ¿no? O sea, Eduardo Momeñe dice que la ruina es consustancial a la fotografía, porque de hecho cualquier fotografía es la captura se convierte en ruina, o sea, o es el certificado de ruina de algo, ¿no? Algo que fue y se ha convertido en una ruina ya, por el hecho de que pasa a ser un archivo fotográfico, ¿no? Es muy perverso, pero es muy divertido, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Claro, de hecho es que la ruina, yo creo que no te diría, a ver, que no encontrarías a ningún fotógrafo que no le guste la ruina, o ningún pintor. Tú sabes que cuando yo hacía fotos, a mí me gustaban muchísimo las paredes, las texturas rotas, ¿no? las cosas oxidadas y tal. Algunas veces hacía fotos en un sitio porque me atraía eso, y a los 2 años volvía al sitio y lo habían restaurado, y yo me cabreaba. Claro. Yo me cabreaba porque ahora estaba bien, claro, a mí me gustaba mal. Claro. Y Susan Sontag tiene un párrafo en algún momento que dice, es que el fotógrafo intrínsecamente es como retrógrado en ese sentido, es decir, no odia el progreso, no quiere que las cosas mejoren. No. De hecho, a mí me han ocurrido cosas, pues, como por ejemplo en la pandemia, ¿no? Que pude, entre comillas, disfrutar de una ciudad yo solo, pues era algo maravilloso, aunque la gente diga, no, pero ¿qué estás diciendo, no? A la vez se murió mi madre, ¿no? Pero es algo que el espacio, esa esquina, esa ruina, es algo que nos atrae, yo creo, o al menos a mí, por el paso del tiempo, porque sabes que por esa esquina ha pasado el tiempo, que es algo inevitable, o es algo, bueno, podríamos hablar con Einstein si estuviera, que nos pudiera explicar un poco mejor, pero al menos cómo el mundo
occidental tiene instaurado lo que es el tiempo, ¿no? Ujú. Los renacentistas incorporaron, los pintores, Claudio de Lorena y pintores así, incorporaron las ruinas griegas o romanas, las incorporaron a la pintura porque también era una forma de vincularse ellos con ese pasado, con la gloria de ese pasado, ¿no? O sea, al incorporarlo a su presente, ellos también se equiparaban con la gloria de ese pasado, ¿no? Pero claro, probablemente no queremos ver estas ruinas porque hablan muy malamente de nosotros, ¿no? Pero tú nos las enseñas. Claro, ahí está. Yo me pregunto, ¿esto qué pasado glorioso tiene? Yo creo que ninguno. Pero sí que a veces me he puesto en la piel de un arqueólogo que cuando se encuentre una valla de estas dentro de 100 años y se pregunte, ¿y esto qué era? ¿No? Claro, es que esto en realidad es un trabajo de arqueología capitalista, ¿no? de una cosa que ha servido por y para la venta y nada más, porque no sirven para nada más, y que se queda en desuso y ya está. Pero, claro, ¿qué pasado glorioso tiene esto? No tengo ni idea. En el audiovisual estupendo que has hecho con David Inuesa, se te ve trabajando, ¿no? Y te vemos ahí perdidos por carreteras, no ya secundarias, bastante terciarias, ¿De dónde va este tipo, no? Este tipo loco, ¿no? Que ve una estructura que en realidad está vacía, ¿no? Y yo cuando veo esa estructura y te veo a ti yendo hacia allá, digo, ¿y no siente una especie de horror vacui? Porque está aquí perdido en una nada desolada, ¿no? Superárida, ¿no? Como la imagen principal, como ¿no? Esta, ¿no? Que focaliza todo el ladrillazo principal de la exposición. ¿Tú no te pierdes un poco, no te vuela la cabeza esos horrores vacui allí? Para mí es cuando he ido en la búsqueda de vallas, pues he sido como el Indiana Jones, ¿no? Vamos, llegar ahí aparentemente es fácil, pero no, tú la ves, pero llegar es algo interesante, y cuando la ves dices, claro, te haces siempre la misma pregunta, pero ¿qué haces tú aquí, no? ¿Qué haces aquí? Como ese horror, ¿no? del que hablas, pero a la vez ese silencio, ese vacío atrae muchísimo a la cámara y a mí, ¿no? Es como... Algunas estructuras que por su retorcimiento, ¿no? A mí se me antojan que tienen ciertas conexiones figurativas, como con los esqueletos de unos seres prehistóricos propios de una civilización extinguida, ¿no? Me hacen ver esto como una especie de megaparque jurásico pero urbano, ¿no? Es decir, están ahí al alcance de la mano, están junto a casas, junto a bares, junto a tal, y sin embargo habitan como en otro tiempo, ¿no? Sí, sí. Se han quedado descolgados, ¿no? Claro, es algo interesante, como que lo tenemos, de hecho me ocurrió cuando yo he ido bastante, a Canarias, y Lanzarote es la única isla donde no hay vallas publicitariamente. Ajá, ¿por claro, qué? Pues por legislación de protección, ¿no? Esto lo empezó César Manrique ya hace muchos años, y claro, y sin embargo cuando paseas por la isla te sientes extraño. Te falta algo, ¿no? Claro, vamos, te falta algo. Y cuando caes y dices, no he visto ninguna valla, dices, pero sí, es algo maravilloso, pero nos han acostumbrado tanto a que el ojo y la visión esté constantemente con ese tipo de impulsos, ¿no? Que vas a una isla como Lanzarote y dices, no hay impulsos aquí. Es algo raro, ¿no? Oye, muy bien. ¿Tú crees que esta exposición hará... Bueno, me quería parar antes de acabar la conversación en las imágenes que tienen que ver con las texturas de los carteles que has recuperado, ¿no? Y que has insertado directamente, ¿no? En algunas de las imágenes. ¿Qué nos dices con esto? Porque devuelves un poco también a la materialidad del anuncio, ¿no? Claro, es como que, por un lado, ahora mismo, ¿qué me estás anunciando? Pues el paso del tiempo, que no debería de estar aquí, pero sobre todo lo que más me interesa es que cuando el espectador lo vea, se haga esa pregunta, de decir, ¿es necesario que esto esté aquí? Vale que el fotógrafo le encuentra cierto romanticismo, belleza, pero en realidad es algo horrible, ¿no? Y con que el espectador de repente salga de este espacio y vea una valla y diga, la llevo viendo
durante 20 años y no la había mirado. Ya es suficiente con eso. La valla tuvo un esplendor fantástico como herramienta publicitaria y trabajaron auténticos genios en eso, ¿eh? No, claro, yo no digo yo creo que la publicidad es un arte, vamos, en mayúsculas. Y claro, y se han hecho, vamos, campañas en la historia, vamos, dignas de que estén en un museo. Pero claro, cuando ya no lo usas, yo es que creo que, no sé, pues cuando se te estropea una chaquera, yo que sé, chaqueta, pues la tiras o la reciclas. Pero esto no, claro, es solo eso. No quiero que la gente entienda que yo estoy en contra de la publicidad, que va, si la publicidad tiene el derecho de estar aquí y de hecho ha funcionado, ¿no? El siglo XX se creó a base de hecho, vamos, Lipovetsky, que es experto en esto, nos habla mucho de cómo creemos que las cosas son como son, pero las inventó la publicidad directamente. Bueno, tú sabes perfectamente que las mejores películas de Martin Scorsese no dejan de ser una cosa que ocurre entre el verdadero arte televisivo, que son los anuncios publicitarios, yo creo, ocurre antes o después. Oye, citaste a Lipovetsky, acabamos aquí. Lipovetsky te ha regalado un texto maravilloso para esta exposición que, bueno, yo creo que potencia un poco, ¿no?, conceptualmente el trabajo y lo eleva mucho y le da una dimensión de reflexión moral, política incluso, acerca del valor de esta ruina contemporánea y de cómo se ha disuelto, ¿no?, cómo se ha desaparecido. De hecho, es algo maravilloso, como antes te decía, cuando antes de empezar un proyecto, leo, me inspiro, y claro, me leí 3 libros suyos. Sí. Para ver qué hacer con este proyecto, y a los 3 años dio la digamos, casualidad de que iba a dar una charla y yo después, y dije, no puede ser, yo a este hombre necesito, vamos, conocerlo. Ibas entrenado, te habías leído otros libros. Claro, ya. Profe, me sé la lección. Entonces, pues le expliqué el proyecto y yo me imaginaba, claro, es que hablar con este hombre es hablar con Dios. Sí. Que me va a decir, no, yo es que estoy muy ocupado. Le interesó y escribió un texto maravilloso. Eso me ocurre siempre que creemos que es imposible acceder a esta persona o a este lugar, pero yo, pues esto que dicen que estamos a 2 pasos o a 3 o a 4, ¿de cualquiera? Siempre pasa igual. Siempre he hecho proyectos con gente que era imposible. Ahora estoy con un documental, con un director de cine que era, vamos, imposible, y de repente pues lo tienes. Y fue maravilloso conocer a Lipovetsky, pues porque crees que claro, es el erudito, ¿no?, en este mundo, ¿no? Y de repente ves que es un hombre que está constantemente pensando, pero a la vez lo ves, digamos, tranquilo. Venga, has hecho un documental también con David Linoesa sobre el 50 aniversario de la película Tiburón, que eres muy friki. Sí. Habéis hecho una fricada totalmente. Sí. Pero esto además me lleva a otro despiste ya, porque juegas al despiste. Ya no sabemos lo que eres, Eduardo, ¿no? ¿Qué sello te ponemos, tío? Pues yo creo que empezaré como antes, que era demasiado documental. Pues yo creo que lo que me interesa a mí es contar historias, y desde hace años la incursión en el mundo del vídeo empezó, y ahora hay piezas o proyectos que los veo puramente, digamos... ¿La fotografía no te basta ya? No, a veces sí y a veces no, pero ocurre lo mismo con la música. Yo pienso en música si estoy haciendo algo, un proyecto, vamos, visual, pues entonces intento hacer la música, ¿no? Vale, también habrá el libro catálogo de esta exposición, ¿vale? Oye, esto me lleva a preguntarte, ¿todavía tenemos fe en los libros de fotografía? Después del apagón del boom, porque yo creo que ya no hay boom, ¿no?, directamente, ¿no? Esto se ha desinflado absolutamente y de hecho hemos retrocedido muchos pasos, ¿no? En mi opinión, el libro de fotografía no funciona, no circula, ¿no? No hemos sabido crecer. Claro, es que ¿También por culpa nuestra? Sí, yo creo que, claro, que
que el mundo del libro para mí es algo maravilloso, porque para un fotógrafo es como la obra perfecta y muy importante, tangible. Hoy en día la tocas y la hueles, y llevamos leyendo desde hace más de 5.000 años en algo tangible. Yo creo que el libro o el fotolibro nunca morirá. Lo único es que es un mercado tan, reducido, Muy endogámico. Muy endogámico, y se hacen tan pocos ejemplares que es muy caro, que es profesionalizado, normalmente es autoedición, con lo cual... Claro, sí, claro, es un mundo extraño, pero que cualquier fotógrafo que conozcas, la primera ilusión que tiene en su vida es un libro. Pero yo creo, de hecho, los últimos que estoy haciendo, intento irme de solo el mundo meramente fotográfico para que lo puedan disfrutar otro tipo de personas, ¿no? Vale. Muy bien, gracias por esta conversación, gracias por tu colaboración con el Centro Andaluz de la Fotografía, en este caso además en complicidad con el Centro José Guerrero de Granada. Es un placer tenerte aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias. Una conversación deliciosa con uno de los fotógrafos documentales, del nuevo documentalismo más conceptual, ¿no? Más metafórico, más cargado de contenido de la fotografía española. Estamos muy orgullosos en el Centro Andaluz de la Fotografía de esta colaboración con él, a la limón, con el Centro José Guerrero en Granada. Y nada, os invitamos a ver esta exposición, que está disponible, como el espacio disponible, que ya no se anuncia nadie, hasta el 15 de junio en Almería. Gracias a los alumnos de la Escuela Lumen Audiovisual de Almería, con quien realizamos este podcast. Siempre solemos presentarlo al hilo de nuestras exposiciones y francamente pues estamos muy orgullosos de que esta sea ya la cuarta producción propia o coproducción que el CAF presenta en Almería en menos de un año. Saludos desde aquí, desde las salas del Centro Andaluz de la Fotografía, un centro de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Saludos. Je me sens patraque, le cœur en dentelle.